Cuando pensamos en la edad de oro de la piratería, a menudo nos vienen a la mente imágenes de bribones con encanto, de aventuras en alta mar, pero esta historia no tiene nada que ver con eso. Hoy no vamos a hablar de un héroe romántico, sino de uno de los piratas más sádicos que ha conocido la historia. Un hombre cuya vida fue un descenso directo a la más pura y absoluta brutalidad, François l'Olonnais. Estas palabras, de un testigo de su muerte, son el epitafio perfecto para este hombre. Desde el principio, nos dejan claro que estamos ante una historia oscura, una que, desde luego, no es apta para los más sensibles. Pero, ¿cómo se llega a ser así? Para entender al monstruo, primero tenemos que conocer al hombre. La historia del Olonnais no empieza en el mar, sino en la más absoluta miseria, donde un joven llamado Jean David Nau forjó un odio que acabaría definiendo toda su sangrienta carrera. Nació en la pobreza más absoluta en Francia y siendo apenas un adolescente fue vendido como sirviente y enviado al Caribe. Durante casi una década sufrió bajo amos franceses y sobre todo españoles. Esos años de trabajos forzados, de violencia constante, no solo endurecieron su cuerpo, sino que le envenenaron el alma, sembrando en él un odio sádico e implacable. Así que cuando por fin consiguió su libertad, no buscó una vida tranquila, buscó venganza. Y para ello se dirigió al epicentro de la piratería caribeña, la isla de la Tortuga. Aquello era el corazón sin ley de los hermanos de la costa. Una sociedad de proscritos donde solo los más duros, los más crueles, lograban sobrevivir. Y l'Olonnais iba a demostrar que él era el más duro de todos. En ese ambiente, l'Olonnais no solo sobrevivió, sino que prosperó a una velocidad de vértigo. En apenas unas pocas expediciones, su ferocidad llamó la atención del mismísimo gobernador, y que nadie se engañe, no le dieron un barco por su habilidad como marino, sino por su crueldad sin límites. Su carrera como corsario había comenzado oficialmente. Con su propio barco y una sed de venganza infinita, l'Olonnais no perdió el tiempo. Se ganó rápidamente el apodo que aterrorizaría a todo el Caribe, el azote de los españoles. Pero ojo, no era solo un bruto, era un bruto muy astuto. Sus tácticas eran brillantes y, por supuesto, despiadadas. Solía usar su barco principal como cebo para atraer el fuego enemigo, mientras él, al mando de una flotilla de canoas silenciosas, atacaba por la retaguardia, convirtiendo las cubiertas enemigas en un auténtico matadero. Su eficacia era tan legendaria como su sadismo. Claro que la suerte no siempre estuvo de su lado. Cerca de Campeche, su barco naufragó y su tripulación fue masacrada por los españoles. Él, herido, tuvo una idea macabra, se cubrió con la sangre y los restos de sus compañeros y se hizo el muerto. Los soldados españoles, celebrando su victoria, ni se fijaron en él. Esta huida increíble cimentó su reputación en la Tortuga, parecía inmortal. De vuelta en el mar, más audaz y rabioso que nunca, atacó Los Cayos, en Cuba. Esto, lógicamente, provocó la ira del gobernador de La Habana. El gobernador, que no tenía ni idea de que l'Olonnais seguía vivo, envió un buque de guerra para acabar con esos piratas de una vez por todas. Fue un error de cálculo fatal. L'Olonnais no solo capturó el buque de guerra español, sino que hizo prisionera a toda su tripulación. Y entonces, en un acto de pura barbarie, decapitó personalmente a cada uno de los hombres en la cubierta del barco. A todos menos a uno. 87 cabezas rodaron ese día. A ese único superviviente lo envió de vuelta a La Habana con este mensaje escalofriante para el gobernador. No era una amenaza vacía, para nada. Era un juramento. Una promesa de brutalidad absoluta que iba a cumplir hasta el final de sus días. Con su reputación por las nubes y una sed de sangre que parecía no tener fin, l'Olonnais planeó su golpe más ambicioso hasta la fecha, el saqueo de las riquísimas ciudades coloniales de Maracaibo y Gibraltar. Para esta empresa, que era una auténtica locura, se alió con otro bucanero muy famoso, Michel le Basque, y juntos reunieron una flota formidable, 8 barcos y 700 hombres. Vamos, un verdadero ejército pirata, listo para desatar el infierno sobre las colonias españolas. Sin embargo, al llegar a Maracaibo se encontraron con una sorpresa, una muy mala para ellos. La ciudad estaba prácticamente abandonada. Los habitantes, aterrorizados por su reputación, habían huido con todos sus tesoros. La frustración de los piratas crecía con cada casa vacía que registraban. Y toda esa frustración se convirtió en una orgía de tortura. L'Olonnais empleó sus métodos más atroces para hacer hablar a los pocos prisioneros que encontraron. Uno de sus favoritos era el conocido como woulding, o apretacráneos, una técnica tan salvaje que literalmente hacía que los ojos de las víctimas se salieran de sus cuencas. Después de 2 meses en Maracaibo, se fueron a Gibraltar, donde el ciclo de masacres y torturas se repitió durante 4 semanas más. Finalmente, exigieron enormes rescates para no reducir las 2 ciudades a cenizas.
El botín fue astronómico, una auténtica fortuna amasada sobre un océano de sufrimiento. Todo este éxito, toda esta riqueza, se le subió a la cabeza. Empezó a tener delirios de grandeza. Ya no quería solo saquear ciudades, ahora quería conquistar un país entero. Su siguiente expedición, con el objetivo de tomar Nicaragua, iba a marcar el comienzo de su caída. Pero la suerte, que tanto le había sonreído, empezó a darle la espalda. Una tormenta los desvió hacia Honduras. Con las provisiones escaseando, su crueldad se volvió indiscriminada. Atacaron pequeñas aldeas indígenas, quemando sus hogares por un botín insignificante. Y al hacerlo, se ganaron un enemigo nuevo y muy vengativo. La marcha por la selva hondureña fue un auténtico infierno. Eran constantemente emboscados por los españoles y no lograban obtener información de los prisioneros. La rabia de Lolonais alcanzó un punto de ebullición. Estaba completamente fuera de sí. Y es aquí, en medio de la desesperación, donde ocurre el acto que define para siempre a Lolonés. En un arrebato de furia, apuñaló a un prisionero español, le arrancó el corazón a un palpitante con sus propias manos y lo mordió delante de los demás. La amenaza funcionó, consiguió la información, pero cruzó un umbral del que ya no había retorno. Consiguieron tomar la ciudad de San Pedro, sí, pero fue una victoria pírrica. La moral estaba por los suelos. La promesa de un último gran botín mantenía a la tripulación unida a duras penas, pero cuando por fin capturaron un galeón español y descubrieron que solo transportaba papel y acero, fue la gota que colmó el vaso. La tripulación se amotinó y la mayoría lo abandonó a su suerte. Abandonado por casi todos sus hombres, con su suerte completamente agotada, Lorlonés se enfrentó al capítulo final y más desesperado de su vida. Y el final fue una cadena de desastres, uno detrás de otro. Su barco encalló, dejándolo varado durante meses, a merced de los ataques de los nativos que había aterrorizado. Lograron escapar en unas barcazas improvisadas, solo para ser perseguidos por los españoles. Su viaje terminó en la impenetrable selva del Darién, y allí el cazador se convirtió en la presa definitiva, cayendo en manos del pueblo cuna. Su final, como no, fue un reflejo macabro de su propia vida. Según el único superviviente de su grupo, los cunas lo despedazaron miembro a miembro mientras aún estaba vivo. Arrojaron su cuerpo al fuego y esparcieron las cenizas al viento, borrando así su existencia de la faz de la tierra. Una criatura infame e inhumana, como dijo el testigo. Lo que nos deja con una pregunta final bastante inquietante. ¿Fue François Lolonais el hombre que se comió el corazón de su enemigo, el pirata más cruel de la historia?